Hola amigos y amigas, estamos en una emisión más de Padres Conciencia. El día de hoy está con nosotros Fabi Bazán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Su servidora Jessica Rosas y nuestra invitada especial que se llama Margarita Reyes del Toro. Muchísimo gusto, sí, muchas gracias por tenerme con ustedes. Ella es representante de la Asociación Civil Inclúyeme en tu Mundo y vamos a estar hablando del tema autismo. Sí, justo porque estamos en el mes de abril y el 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Entonces, justo queremos abordar este tema y bueno, está Margarita aquí para platicarnos qué es el autismo. Pues fíjense que les platico, el tema del autismo es un espectro enorme, tiene muchas características, pero fundamentalmente es un tema que tiene que ver con el desarrollo de los individuos, en este caso vamos a hablar más sobre los chiquitos, en donde les causa un desarrollo distinto, y no queremos decir si mejor o peor, pero sí es una alteración en cuanto al lenguaje, en cuanto al poder integrarse de manera a la cual estamos acostumbradas. También estamos hablando de cuestiones de integración social, comunicación, juego, algunas actividades repetitivas. Entonces vemos una alteración realmente en los niños en donde empiezan a desarrollarse de unas maneras diferentes. Ok, ¿cuáles son como las características que presentan las personas con ese trastorno? Las características están basadas básicamente en tres. La parte de la integración social, en donde los chiquitos tienen una manera o una conducta diferente para poderse integrarse con la sociedad y con sus amigos, en este caso. Hay una alteración en el lenguaje, en donde puede existir un lenguaje no verbal, es decir, que más bien se manifiestan hablando o se comunican más bien con señas o dirigiéndote. En general no usan su dedo para señalizar, pero te llevan de la mano y tienen otras maneras para poderse dar a entender, y pueden tener patrones de actitudes repetitivas y muy centradas en lo que a ellos les interesa, es decir, en algunas ocasiones, y no quiero generalizar, pero en algunas ocasiones les gusta solamente ciertas cosas y se van a dedicar solamente a esos juegos o a esas actividades. Perfecto. Oye, bueno, hablando como justo esto de que son, pues, hablando de niños chiquitos, porque también hay adultos, ¿a qué edad se detecta el autismo? Porque tú me estás diciendo que tienen, pues, un desarrollo diferente. ¿Cómo podríamos diferenciar a un niño que tiene un desarrollo, digamos, normal, entre comillas, a un niño que tiene autismo? Mira, afortunadamente ya ahorita tenemos especialistas y pedopsiquiatras, que serían las personas indicadas para poder hacer para poder detectar el autismo a partir de los 6 meses. Desafortunadamente en México esto no es así. Se tardan de los 2 años, incluso a los 6 años, a los 8 años y muchas veces después. Entonces, obviamente perdemos muchísimo tiempo al detectarlo mucho más tarde, ¿no? El trabajo con los niños, y no solo hablo de las terapias, pero el apoyo que se le puede dar a los niños y a las familias empieza muchísimo después. Y no es que se nos haya ido el tiempo, o como dicen, se nos fue el tren, pero evidentemente perdemos oportunidad de poder tener una intervención adecuada. Entonces, sí hay especialistas que pueden empezar a detectar esto a partir de los 2 años aproximadamente. Tristemente, muy pocos son los pediatras que están muy conscientes del autismo. En general, un pediatra, y a nosotros nos tocó como familia, porque yo soy mamá de un chiquito con autismo, que nos decía, pues ya hablará, ya comerá, ya estará en la época en la que debe de estar en algún momento, y así nos fuimos hasta prácticamente los 2 años de edad, en donde sí, como padres muy conscientes de que algo no estaba bien, buscamos otras alternativas, pero ocurren muchísimas familias consistentemente en donde se quedan 2, 3, 4, 5 años con el mismo pediatra diciéndoles, pues no sé, pero seguramente después lo logre, ¿no? Sí, porque finalmente, pues, tienes visitas con el pediatra, no sé, bueno, yo no tengo hijos todavía, pero es anualmente, cada mes, cada 6 meses. Cuando los pequeños son muy chiquitos, normalmente es cada 2, 3, 4 meses, pero fíjate que sucede algo con los niños con autismo. En general, están enfermos y las visitas son prácticamente mensuales o cada 2 o 3 meses. Y en general están enfermos del tracto, de toda la parte digestiva, ¿no? De todo el tracto digestivo. Son chiquitos con muchas alergias. Y digo en general porque otra vez, no vamos a
generalizar, no vamos a decir que todos, pero muy comúnmente tienen muchas alergias. Por ejemplo, mi hijo tiene una enorme alergia contra la leche y no se detectó sino hasta los 2 años de edad. Entonces estuvo intoxicado 2 años de su vida, literalmente. Sí, bueno, yo también sé y he leído de investigaciones que se han dado cuenta en donde los niños con autismo son intolerantes a la caseína, que viene en la leche, y al gluten, que está en el pan, ¿no? Y son cosas que les gustan a los niños y que generalmente le das, pues, a los niños, ¿no? Galletas, pasta, claro, ¿no? Leche, el y la mayoría de los productos, aunque no sean pan, están hechos con gluten. Sí, hay una dieta más o menos famosa que es libre de caseína, de gluten y de caseína, gluten y me está faltando una, pero ahorita te la menciono. Y el problema es que muchos de los alimentos que consumimos vienen con gluten, con caseína y no los registramos porque la verdad es que antes de Santiago, mi hijo, pues no te detenías a leer exactamente las tablas qué tenía, ¿no? ¿no? Y ahora hemos descubierto que muchísimas cosas tienen gluten. La caseína es un problema enorme y también muchísimas cosas, el pan para empezar, pues también tiene leche, ¿no? Y no solo es caseína, porque desafortunadamente uno puede creer que si quita la caseína o la lactosa ya la libró, pero en realidad es también una alergia a otras partes de la leche. Claro. Entonces, bueno, diferentes tipos de alimentación. Ahorita estás hablando como de esta parte de la rehabilitación podría ser, pero todavía no nos vayamos tan allá. Existen diferentes grados de autismo. Sí, se manejan aproximadamente 4 grados. Vamos a empezar por imaginarnos un arco iris. Entonces, no está delimitado a ciencia cierta. Es decir, tú no podrías decir en dónde termina uno con exactitud en dónde empieza el otro. Y además de que se complementan entre sí con las mismas características. Entonces, la característica de un niño con autismo de un grado 1, que digamos es el autismo clásico o más profundo, también se puede ver presente en otro tipo de autismo que ahorita los vamos a mencionar. Esto nos dice que comparten entre sí muchas de las características y las características otra vez pues son la cuestión social, son alteraciones en el desarrollo, falta de juego imaginativo, patrones de conductas restringidos y este tipo de autismo más clásico es en donde vemos que los niños se pueden en ocasiones aislar, pueden presentar mucho menos lenguaje, desde el lenguaje corporal hasta el lenguaje verbal y con muchos más retos, hasta retos físicos, en donde podemos pensar que un chiquito tiene dificultad para caminar. También existe dentro de este autismo algunos niños con macrocefalia. Entonces, obviamente los retos se van incrementando y tenemos mucho más que hacer por ellos, ¿no? Para los papás que no saben qué es macrocefalia, ¿nos puedes explicar? Claro que sí, la macrocefalia es en donde el cerebro tiene un desarrollo también anormal y crece mucho más. Uno pensaría, pues entre más grande mejor, pero desafortunadamente en nuestro cerebro no es así. Si hay cualquier cambio, por más minúsculo, más grande, más pequeño, conectado de manera irregular, más conectado, que es lo que sucede con los niños con autismo, en donde las neuronas se conectan mucho más, las neuronas siendo las células del cerebro se conectan mucho más, pues todos estos cambios modifican la conducta de la persona. De acuerdo. Entonces, ese es el primer grado, ¿no? Este es el primer grado del autismo clásico. Es el más conocido y el que se diagnostica con mayor frecuencia. Exactamente, y es el que se detecta más fácil, ¿no? Porque ves a un chiquito más aislado, en donde tiene... Sí, las características son muy marcadas. Tiene muchas dificultades para poder estar con su familia o con sus amigos. Después tenemos el grado 2, que es un autismo regresivo, que es lo que ahorita estamos viendo en la mayor parte de nuestros niños, en donde existe un desarrollo más o menos normal hasta los 18 meses, aproximadamente 2 años, y de pronto pierden las habilidades que parecía que ya tenían adquiridas, ¿no? Empiezan a hablar y de pronto pareciera que se quedan mudos, pierden el contacto visual que con anterioridad sí tenían, pierden también, se empiezan a aislar un poquito más y aparecen algunas de las estereotipas, es decir, conductas repetitivas, movimientos involuntarios con las manos, con los pies, y ahí es en donde nos empezamos a preocupar como padres.
De acuerdo. Dijiste que había 4, entonces. Después nos podemos ir al tercer grado, que es un grado mucho más funcional, que es un grado en donde los niños incluso pueden asistir a la escuela, segundo o tercer grado, no los detectan, pero saben los papás y de pronto los maestros que algo está sucediendo con estos niños y empiezan entonces un estudio más profundo de qué es lo que está sucediendo, si hay una integración sensorial adecuada, es decir, si recibe todos los estímulos y los procesa de manera adecuada o si hay un problema con la sociabilización y ahí empezamos, digamos, a descifrar si es autismo o no. ¿Tiene algún nombre de ese tipo? Sigue siendo autismo y es un autismo de alto funcionamiento Okay. y sería con nuestros niños en general. Muy bien. Y el cuarto y último. Y el cuarto, que pareciera que no es autismo, pero sí es Asperger. Y este es un autismo altamente funcional, en donde los niños tienen lenguaje, se comunican, sí sociabilizan, pero siguen teniendo algunas de las características. Es decir, pareciera que no tienen filtro, que cuando hablan con las otras personas no les importara a la otra persona. Y no es así, no es que no les importe o no es que no tengan o que tengan la voluntad de lastimar con lo que dicen. Evidentemente tienen filtros diferentes y procesan las cosas de manera diferente. Entonces, nuestros chiquitos dentro del trastorno de Asperger tienen las mismas características mucho más suaves, digámoslo así. Bueno, yo en mi experiencia he observado mucho en lo que es las habilidades sociales. Por ejemplo, he tenido niños que son demasiado sensibles a la crítica, a lo que digan los demás, ¿no? Pero cuando ellos hacen algo al otro, y no sienten. O muchas veces son muy literales, o sea, si tú haces una broma con ellos o les das a entender algo, ellos lo entienden literalmente, ¿no? Te voy a matar y entonces literalmente para ellos me va a matar, ¿no? Esta parte en la experiencia que he tenido. Sí, exacto. Recordemos que regresamos a los filtros. Sus filtros son diferentes a los nuestros, porque ellos lo perciben en una manera distinta. No es que esté bien, no es que esté mal, pero evidentemente ellos lo procesan de otra forma. Entonces, a la hora que ellos dicen algo, que tienen una conducta para con los demás, ellos lo ven desde una perspectiva propia. No pueden tener la de los otros, ¿no? Y cuando nosotros nos sumamos a sus acciones o sus actitudes, ellos evidentemente también lo filtran de otra forma. Vamos a pensar en que es un chiquito que tiene unos lentes puestos de un color morado o azul o rosa o verde. La vida la ven a través de esos colores. Y esa es una manera de pensar del autismo. Nuestros niños con autismo, nuestras personas con autismo, tienen lentes de colores puestos de otro color. Y entonces no pueden ver las cosas exacto igual como nosotros las asimilamos. ¿Y qué pasa con esta parte del coeficiente intelectual? En mi experiencia en varones con Asperger, son niños demasiado inteligentes, pero por ejemplo habilidades motrices, se les dificulta todo lo que es motricidad gruesa, la motricidad fina, la estructura de los cuadernos. Sin embargo, son niños muy inteligentes, participan, o sea, saben mucho. Sí, bueno, vamos a decir algo interesante sobre el autismo. En general, el cerebro es muy similar a los niños neurotípicos, es decir, a los niños que no tienen este trastorno. Sin embargo, se ha investigado y hemos encontrado que los niños dentro del trastorno de Asperger están en el IQ promedio, en un coeficiente intelectual promedio o por encima. Pero otra vez, su potencial realmente no está en la parte como para poder hacer ejercicio o como para poder desarrollar ciertas habilidades que les permitieran, digamos, estar dentro de la generalidad igual que sus compañeros. Entonces destacan en unas áreas y en otras no. Ok. De acuerdo. Entonces, justo ahorita que estábamos hablando de la parte de pues la rehabilitación podría ser o el modelo con el que se puede trabajar con las personas con autismo. Cuéntanos, ¿tú estás en dónde? En la Asociación Civil e Incluyeme tu Mundo. Ok. Y bueno, ¿a qué se dedican ahí? ¿Cuál es tu labor? ¿Cómo es el modelo de intervención? ¿Cuál es el modelo de intervención? Claro que sí. El modelo de intervención en la asociación civil está basado en respetar los tiempos, las necesidades y realmente lo que les gusta a nuestros niños, ¿no? En pocas palabras, nosotros no estamos peleados con las terapias, pero sí estamos pidiendo ponernos a los zapatos de nuestros niños desde una perspectiva mucho más cariñosa, mucho más real del día a día, en donde los frustramos menos, en donde el trabajo es realmente proporcional con lo que el niño necesita. Entonces, lejos de
decir que las terapias sirven o no sirven, nos complementamos. Entonces, la verdad es que Inclúyeme en tu Mundo fue formado por una familia de Carlos Silva y Ani, con un hijito igual dentro del espectro del autismo, y entonces ellos se encontraron con que en México la gran parte de las terapias eran más bien terapias tradicionales, en donde sentaban a los niños, además que hay que mencionar que para un niño con autismo difícilmente lo puedes tener sentado más de poquitito tiempo. Y entonces encontraron que necesitábamos alternativas como familias y para nuestros hijos. Y descubrieron otros métodos para trabajar. Entonces ya Inclúyeme en tu Mundo hoy tiene una manera de trabajar con los niños en donde sumamos a las familias, se hace desde una valoración o se pide un diagnóstico de un pedopsiquiatra, que hay que resaltar mucho que solo un pedopsiquiatra puede dar un diagnóstico, lo demás son valoraciones que son muy buenas, pero son valoraciones nada más. Y entonces ya que tenemos una valoración o un diagnóstico, empezamos a trabajar con las necesidades del niño, no con la etiqueta que se le puso de autismo 1, 2, 3 o 4, sino realmente con las características que necesita desarrollar nuestro niño para estar mucho más feliz. Ese realmente es el objetivo. Una pregunta aquí, ¿cómo vive la familia este proceso de valoración? ¿Cómo es la perspectiva de la familia cuando tienen que ir a un diagnóstico, hacerle una valoración para descartar? Pues sí, tristemente en México es muy complejo porque te encuentras con muchas puertas semiabiertas y con muchos portazos en la nariz. La realidad es que nosotros tuvimos mucha suerte y dado que mi padre es un especialista en patología pediátrica, conoce a pedopsiquiatras. Entonces él me dirigió con alguien muy bueno, con la doctora Lilia Albores, que si alguien tiene oportunidad de buscarla, la verdad la recomendamos altísimamente. Y ella nos hace un diagnóstico. Nosotros nos fuimos a Estados Unidos antes de que Santiago cumpliera 2 años y se hizo una valoración también en el hospital de Pittsburgh, en donde coincidía completamente. Pero en México la realidad es que uno va tocando puertas, muchas puertas, antes de encontrar a un buen pedopsiquiatra que nos pueda dar un diagnóstico completo. Y las valoraciones en general son muy caras, son... quien las pueda pagar, pues qué bueno, pero la realidad es que salen mucho de nuestros bolsillos en general y no son completas. Muchas veces se dedican a ver nada más una parte del autismo y dejan fuera mucha de la otra parte. Por eso es importante que sí lo vea un médico, porque toda la parte del chiquito físicamente enfermo también se tiene que tratar y también es importantísimo que se trabaje a la par, porque de otra manera estás, digamos, avanzando en un lado, pero dejando atrás otro importantísimo, ¿no? Para cuestiones, por ejemplo, de alimentación, de sueño, que bueno, en general los niños con autismo tienen problemas de sueño. Y digo en general porque no son todos, pero tienen un trastorno de sueño importante. Y la familia lo sufrimos con ellos porque si ellos no duermen, nosotros tampoco. Claro. Entonces, vamos tocando puertas. Tuvimos también que ir a algún hospital de la Ciudad de México en donde la doctora Lilia Albores nos hizo el diagnóstico, pero sí yo como mamá noté todas las deficiencias de este hospital psiquiátrico infantil, en donde sé que el gobierno intenta hacer algo, pero no están realmente capacitados, siguen forzando a los niños, siguen amarrando a los niños, entonces la realidad es muy triste, ¿no? Claro, pues yo mi experiencia también justo antes de que empezara el programa platicábamos sobre la ley general, ¿no? De protección para personas con el espectro autista. Entonces, tú me comentabas que hay unas cosas que están bien, otras cosas que todavía le falta mucho, y justo a lo que voy, esta parte de lo que falta, yo creo que es mucho la parte de educación, la parte de capacitación. Yo estaba leyendo el otro día, pues esta ley. Hay muchas cosas que son derechos o prioridades de cualquier ser humano, ¿no? Derecho a ser respetado, a salud pública, a una escuela, a un trato digno. Son cosas que merecemos cualquier ser humano. Pero la parte de la educación y la parte de la integración a la sociedad es la que está, pues, te deja mucho que desear. Eso dice que dices de los hospitales, ¿no? Tanto públicos como privados no tienen especialistas capacitados para poder atender a esta población que cada vez va en aumento. También estaba leyendo de la incidencia que hay en México, que por cada 100 niños nace uno con autismo. Entonces, cada vez la población es mayor, por lo tanto,
se requiere, es necesario que haya más especialistas, pues que tengan una educación integral, ¿no? Como dices, no solamente saber aplicar las pruebas, o no solamente saber como la parte del desarrollo, sino que hay diferentes, podríamos decir, grietas en el barco que hacen que se hunda. Entonces, si no hay los especialistas que necesitamos, ¿cómo vamos a poder integrar a las personas con este espectro dentro de nuestra sociedad? Claro. Y eso es algo muy importante porque sí hay soluciones. Claro. No nos podemos dar por vencidos y decir, bueno, ya tiene autismo, ya ni modo. Pues no es así, afortunadamente. Justo existen estas asociaciones, Exactamente. ¿no? Entonces, justamente, por ejemplo, el modelo de intervención de Inclúyeme en tu Mundo, de la Asociación Civil de Inclúyeme en tu Mundo, propone que los que hagan el trabajo y quienes estemos a cargo del desarrollo de nuestros niños seamos la familia. Y realmente es muy interesante ver cómo esto cambia a nuestros niños y a la familia también, por ende. Nosotros como asociación lo que hacemos es acompañar a los papás, sí a pedir todos estos diagnósticos, sí a acompañar qué preguntas se deben de hacer, estar muy pendientes de qué situaciones tenemos que tomar en cuenta, pero con mucho amor, con gratitud, con confianza, con paciencia y sobre todo con mucha aceptación. Y no por eso decir, bueno, ya no hay nada que hacer al respecto, pero sí viviendo la pérdida de lo que sabemos que duele y poder hacer algo por nuestros hijos. Entonces, después de que ya tenemos todos estos momentos, empezamos a trabajar directo con las familias, a capacitar exactamente qué tipo de estrategias y herramientas les sirven a los niños, ¿no? Nosotros conocemos mucho y hemos trabajado ya el modelo que se propone en Massachusetts de Sunrise Program, que es un programa que ha dado muchísimas luz a las familias y a los niños, y entonces sacamos, digamos, lo mejor de los programas para implementarlo y traerlo a México, y entonces compartirlo con las familias y capacitar a las familias. Ahora, quien realmente está a cargo de los niños son los papás, claro. Ni siquiera es el médico, ni la maestra, mucho menos. Entonces, con quien conviven la mayor parte del tiempo. Entonces, si como familia estás capacitada, si sabes qué hacer y qué no hacer, si puedes compartirlo con los demás, tienes una muy buena estrategia para tu hijo, ¿no? Y esas herramientas son de vida. La verdad, nosotros llevamos 4 años, de estos 4, 2 años trabajando con el modelo de intervención de Inclúyeme en tu Mundo y hemos tenido muy buenos resultados. Y no somos la única familia, ya hay muchas familias que lo implementan y han visto los cambios y están muy contentos y sobre todo respetamos los tiempos de los niños. No podemos comparar si un niño en un año avanzó muchísimo, a lo mejor mi hijo se va a tardar 4, pero hay avances, hay mejoras y estamos conscientes de que se está haciendo lo adecuado, que creo que eso es vital para las familias. Por supuesto. Oye, ¿nos podrías dar los datos de una vez de Claro que sí, Inclúyeme en tu Mundo AC, lo podemos encontrar en Facebook, lo podemos encontrar también en Twitter y podemos simplemente entrar a la página, darle like y hacernos parte de la asociación. También nos encontramos en Tabasco, ahí ya tienen un centro donde dan terapias, donde dan acompañamiento y las familias se sienten realmente felices de tener ahí a Inclúyeme en tu Mundo. Todavía estamos en vísperas de ver este año en qué momento se van a dar los cursos del modelo de intervención, pero síganos en Facebook y seguramente ahí van a tener muy buenas noticias para saber en qué las fechas exactas de cuándo se va a compartir el modelo de intervención. Perfecto, para los papás, mamás que nos escuchan y que estén interesados, o también especialistas, terapeutas, psicólogos, pues para que busquen la información y puedan capacitarse y tener mayores herramientas de trabajo. Desde luego, y bueno, hay que recordar que sí, es 1 de cada 100 niños en México, 1 de cada 68 en Estados Unidos. También hay niñas que entran dentro del espectro, que normalmente con un tipo de autismo diferente que se llama Rett, pero todas estas personitas necesitan de nuestro apoyo y necesitan sobre todo de nuestro conocimiento. O sea, tenemos muy buena voluntad, pero no basta. Claro. Hay que saber hacer las cosas, hay que informarnos y respetar muchísimo a nuestros hijos. Rápido te comparto que yo en ocasiones de pronto veía familias ya muy desesperadas que llegaban incluso pues al maltrato, ¿no? Al pellizco, a dar una nalgada además, a jalar a sus hijos, porque nuestros chiquitos nos están diciendo que se sienten mal, que necesitan de nuestro apoyo. Y si nosotros no nos capacitamos, no tenemos las estrategias y las herramientas para ayudarlos. Entonces, caemos en momentos de frustración que todos conocemos, en donde, pues sí, tristemente nos sobrepasa. Entonces, sí necesitamos estar muy preparados en el tema. O sea, como padres,
tú recomendarías que estén que se informen sobre lo que es el desarrollo normal de un niño y si ven algunas características que no estén conforme al desarrollo esperado, entonces lo puedan tener a tiempo y capacitarse y poder entender mejor lo que es el espectro autista? Exacto, como padres sí tenemos que tener muy claro, y a mí me sucedió, y mira que tengo 22 años trabajando con niños de todas las edades, y como mamá me llegó a suceder de, pues no, yo creo que ya poco a poco lo va a lograr y después va a poder hacer todo esto, y no fue así. Santiago tiene autismo, punto, ¿no? Entonces, hay que estar con los ojos muy pendientes. Si nuestro niño parece que no nos escucha, si no nos mantiene la mirada, si lo vemos altamente sensible o menos sensible a ciertas cosas, porque existe la hipersensibilidad y la hiposensibilidad, en donde nuestros niños pareciera que no registran ciertos estímulos. Puede ser calor, puede ser dolor, puede ser ruidos. Si hay estas variaciones en donde les irrita muchísimo o pareciera que ni siquiera pasó por él, ¿no? Casi que le pasa un tren por encima y ni cuenta se da. Todas estas características son signos de alerta. Si un chiquito está teniendo dificultades en la escuela y ya nos están avisando, sé que es doloroso, es muy doloroso, pero es mucho más doloroso no haber hecho nada al respecto. Entonces, siempre es muy importante mantenerse en pendiente y decir qué está pasando, analizarlo y ver a los especialistas. Muy bien. Y justo ahorita en Inclúyeme en tu mundo hay o sea, esto es mucho dirigido al niño. ¿Cómo trabajan con las familias? Ahí como, aparte de los niños, o sea, los niños reciben su terapia o como este modelo de intervención y los papás reciben terapia aparte. ¿Cómo lo trabajan? El modelo de intervención está basado en apoyar a los niños, pero sí los papás reciben mucho acompañamiento. En muchas ocasiones, por ejemplo, nos llaman en diferentes momentos del día para preguntar, para asesorarse, para saber qué es lo que sigue, y nosotros los escuchamos y les damos un poco de guía cuando podemos. Cuando no, los mandamos con las personas adecuadas, que eso también es muy importante. Hay mucha gente que hace del autismo un negocio y que se queda con los niños o con las familias diciéndoles que los van a curar. El autismo no tiene cura, que los van a sacar adelante, y muchas veces no son los especialistas adecuados. Cuando nosotros sabemos que lo que necesitan es un especialista o un terapeuta o alguien más que, aunque no sea parte de la asociación, se los hacemos saber, y entonces no están ni perdiendo su dinero ni su tiempo más valioso, claro, y están invirtiendo sus mejores esfuerzos donde se deben. Es decir, sí hay gente que de pronto te dice, es que si es autismo, ven conmigo, y en un año el niño se da cuenta que ya nunca tuvo autismo. No es así. Como si fuera una pastilla mágica. Sí, hacen yo creo que casi que milagros. Y no es así, y en la asociación somos muy claros de esto, ¿no? Es un trabajo de la familia, acompañado por la asociación. Se les escucha a los papás, hay pláticas para los papás, los directores de la asociación los acompañan, los terapeutas los acompañan. No hay terapias especiales para los papás, pero sí hay un espacio en donde se les escucha, se les acompaña y se les dirige en cuanto a estos serían los pasos idóneos, pero tú eres libre de seguir tu camino que quieras, ¿no? Y aquí es, ¿cómo viven los papás el diagnóstico? Ya que les das el diagnóstico, ¿cómo lo viven? Ya que les das el diagnóstico y que parece que no hay solución en el tema, empiezas a buscar terapeutas. La realidad es que prácticamente todos empezamos a preguntar y a los que tenemos la fortuna a poderlo platicar con nuestras amigas y amigos, y te empiezan a recomendar gente, ¿no? Y entonces empiezas a ir a una terapia, a 2, a 5, y empiezas a quedarte con la gente con la que crees que es la indicada. Si al mismo tiempo tienes la fortuna de empezar a leer del tema y empezar a conectarte en el tema, te es mucho más fácil discriminar de lo correcto para tu hijo y de lo que no sirve. Desafortunadamente, muchísima gente no tiene la posibilidad de informarse o no tiene las estrategias o herramientas para hacerlo, entonces se pierde también ahí un lapso de tiempo. Nosotros hemos cambiado y hemos pasado por varios terapeutas que le han servido a algunos muchos y otros no tanto, pero nos han servido para indicarnos qué es lo adecuado para nuestro hijo, ¿no? Yo
Por ejemplo, sé de los programas de ABA, sé de los programas de Teach, sé de estos tipos de terapias que para mi manera de verlo no son las idóneas para el autismo y yo no lo sugeriría, pero si tú como mamá crees y ves a tu hijo feliz ahí y ves que está progresando, pues felicidades y lo respetamos absolutamente. Yo creo mucho más en un programa que está basado en respeto, en cariño, en progreso y en la familia. Esa es la manera en la que lo vemos en la asociación. Sin embargo, conocemos de muchas otras alternativas y sabemos que están ahí y esperamos que sea para mejorar. ¿Y tienes alguna bibliografía que nos puedas recomendar para los papás? Sí, desafortunadamente mucha de la bibliografía está en inglés, entonces, pero dentro de la fundación, dentro de la asociación de Inclúyeme en tu Mundo, en la página, en internet, ahí sí van a encontrar mucha de la bibliografía en español. Yo la verdad es que leo prácticamente todo en inglés, en programas basados en Estados Unidos y en Europa, y muchas de las cosas ya se han traído a México, pero sí en la página de la asociación seguro encuentran la información. Ajá. Bueno, yo tengo uno que es chiquito, bastante digerible, que se llama Guía Práctica para Padres y Profesionales, de María Paluzny, luego lo subo ahí en Facebook, es de Editorial Trillas. Es bastante sencillo, vienen las características, los tipos, y ese lo pueden consultar, es bastante práctico. Y justo ahorita que estás diciendo que hasta me reí del Teach y del ABA, ¿no? Y dices, claro que es muy respetable. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con personas con autismo, en mi experiencia, mi primer paciente con autismo fue un niño, Diego, le mando muchos saludos porque ya habla, ya va a una escuela regular, y su mamá Marlene, que también es toda una luchadora y que ahora se dedica justo también a compartir su experiencia, a apoyar a otros padres de familia, pero ella está en el Estado de México, en CEITEA, también luego les paso los datos. Y cuando yo empezaba a trabajar con Diego, pues no sabía nada también, fue mi primer paciente que me dieron en la escuela, en el servicio social, y toma, aquí está tu paciente. Y yo era mi primer paciente y yo decía, ¿y ahora qué hago con él? Me sabía como mucha teoría de cualquier otra metodología. Y entonces estuve investigando y justo encontré esto, ¿no? El ABA y el Teach, que en donde te dicen que el niño se siente. Ahora, luego, cuando ya se sentó, que levante la mano. Ya se sentó, levantó la mano, ahora que ponga tubos de cabello y que los encaje. Como cosas súper automáticas. Y me acuerdo que Diego era de no quería, aventaba el material, lloraba, pataleaba, me pegaba, me jalaba el cabello. Hasta que un día dije, ya, basta. Esto no es posible, no lo puedo frustrar a él porque me estoy frustrando más yo. Y toda la razón tienes en la parte de la empatía y del amor. Nos empezamos a abrazar y a besar y a hacer cosquillas y sobre todo mucha parte de motricidad, jugar con harina, con frijoles, mojarnos con diferentes temperaturas. Y hubo un cambio en él mismo marcó como su propio proceso, ¿no? Su propio desarrollo. Entonces, él mismo agarraba de repente el cubito para meter las figuras. Y de repente él empezó a clasificar como los animalitos por, no sé, todos los que eran como felinos porque tenían como las mismas características. Entonces, justo en esto, darte cuenta, a lo que voy es que como papá te des cuenta de la respuesta de tu niño, ¿no? Si ves que tu niño no está a gusto, que se siente mal, no lo obligues, ¿no? Él mismo te va a dictar la pauta de lo que necesita. Y sobre todo la parte del amor, siempre he creído que el amor es lo que cura. Y creo que, o sea, como dices, el autismo no es curable, pero sí te va a ayudar tanto a ti como a tu hijo a desarrollar muchísimas habilidades y a poder sobrepasar esta experiencia. Sí, definitivamente. Y entre más creamos en la posibilidad de que nuestro hijo va a estar mejor y que puede lograrlo, eso marca la diferencia. Claro. O sea, si nosotros dudamos, si creemos que no lo va a lograr, si pensamos que es demasiado para él, lo va a saber también, ¿no? Me encanta recordarle a tu audiencia que a los niños con autismo hay que tratarlos como niños, ¿no? Claro. O sea, así de sencillo. No estás entrenando a una mascota, no estás entrenando a un perrito. Entonces, hay que enseñarles las cosas como le enseñarías igual a un chiquito neurotípico. Hay que relacionarse lo mejor posible, no hay que tenerle miedo a las cosas. Ahorita nosotros mismos nos encontramos obviamente en muchos procesos y uno es empezar a poder ir al cine y disfrutar del cine con nuestro hijo. Y millones de veces nos hemos salido porque no está listo, pero si no lo expones a experiencias, si Claro. no lo llevas, si no te acompañas, si no está contigo, pues ¿cuándo va a lograrlo? Nunca. Si tienes miedo a hacer las cosas con él,
él mismo no se va a atrever a hacerlo, ¿no? En cambio, si tú como mamá, como familia, como hermana, porque tenemos la enorme fortuna de que Santiago tiene una hermana divina, mi hija Margarita, que la amo con todo el corazón, que lo acompañe, que lo lleve, que lo trata tal cual como hermano, la verdad es que gracias a que lo podemos llevar a todas estas experiencias es que hoy podemos decirles que Santi está mucho mejor, que realmente disfruta de ir al parque como todos los niños, que se desarrolla, que está empezando a decir algunas palabritas. Entonces, la realidad es que no nos hemos detenido y si hoy no se pudo, mañana lo volvemos a intentar y seguro millones de veces más, pensando en que un día lo va a lograr. Y esa es la realidad. Si como papás sabemos que un día lo va a lograr y le transmitimos eso a nuestros hijos, te apuesto a que lo logran. O sea, nadie los va a detener. Qué lindo. Sobre todo, pues creo que es muy verídico. Pero también he tenido como la misma experiencia. Entonces, pues bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna conclusión? Sí. ¿Recomendaciones? Pues les recomendamos mucho los talleres en la escuela, las capacitaciones, los talleres para padres que da la Asociación de Inclúyeme en tu Mundo. Estamos obviamente para servirles, nos encanta escuchar de todas las familias, sabemos que hay momentos de los procesos en donde es muy doloroso, entonces no teman, no se detengan en buscarnos, nos encanta escucharlos, ya hemos pasado por algunas situaciones, entonces muchas veces el tener a alguien en quien confías y puedes compartir cómo te sientes, te aliviana muchísimo el trayecto, ¿no? Y estamos para servirles. La realidad es que el autismo está con nosotros, no se esconde. Por favor, no guarden a sus hijos, no los dejen en sus casas y tráiganlos, sáquenlos, avísenos y súmense a la asociación y con muchísimo gusto haremos lo más que se pueda para hacer esto más sencillo. De acuerdo. Muy Jess, bien. ¿alguna recomendación o alguna conclusión? No, yo creo que una Lidia? frase que hizo hincapié Margarita es el amor sana, ¿no? Entonces hay que hacer todo con amor y con esa claridad de que todo va a ser para mejor de sus hijos. Perfecto. Bueno, yo como para finalizar, por favor, papás, documentense, lean, tenemos muchos recursos, tenemos internet disponible. Ya Margarita también nos dio la página de Facebook y también dice que hay una biblioteca donde pueden informarse. También, aunque esté en inglés, hay muchos traductores, entonces no hay, ¿cómo se dice? Excusa. No hay excusas, exactamente, no hay excusas. Como dice también Margarita, saquen a sus niños, convivan con ellos, trátenlos con toda la normalidad, pero sobre todo, vuelvo a lo mismo de todas que coincidimos, en el amor. En el amor cura, el amor hace maravillas. Entonces, pues bueno, nos da mucho gusto que nos hayan escuchado. Y les recordamos las redes, ¿no? Para que nos las redes escribes. sociales, claro. Que nos visiten en Facebook en Padres con _ciencia, en Twitter con Conciencia Paz y en YouTube, nuestro canal de YouTube, Padres con _ciencia. Exactamente, ahí estaremos subiendo ya programas del 2016 que vamos empezando. Entonces, mándenos sus comentarios, propuestas para programas, para que nosotros les estemos informando. Vamos a subir los datos de Margarita y de la asociación en las redes sociales para que no se les olvide y las puedan contactar. Y pues eso es todo. Nos estamos viendo, o escuchando más bien, en otra emisión de Padres Conciencia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.